siempre contigo. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset desde Cuba, el programa Lawton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar esta sesión quisiera hacerle un comentario sobre las preocupaciones mías y de los activistas del proyecto Emilia, que tenemos alrededor de una decena de personas en las cárceles de Cuba por exigir los derechos humanos y protestar en varias ciudades del país, especialmente en la rebelión de San Antonio, exigiendo libertad y el fin del comunismo. Y nos gustaría mencionar por ahora 3 personas, porque tenemos un programa especial sobre esta situación. Y quiero mencionar a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, a Roberto Ferrer Genel y a Alexis Díaz Rodríguez, que están en prisión desde el día 11 de julio del 2021, que tienen el caso de Alexis Díaz Rodríguez, se diagnosticó en la cárcel, ahí en Pinar del Río, un cáncer de garganta y bueno, no está recibiendo el tratamiento adecuado y incluso debería de ponerse en libertad, aunque sea la condicional, para que reciba su tratamiento hospitalario en la calle y bueno, sea atendido por su familia, porque en realidad no tiene una buena atención en la cárcel. Y en el caso de Carlos Manuel Pupo, bueno, ustedes bien saben que él es coordinador general del Partido Unión por Cuba Libre, fundador líder gestor junto con el doctor Oscar Elías Bisset del proyecto Emilia, y en estos momentos se encuentra en una huelga de hambre que lleva 7 días, pero en realidad lleva más días porque él estuvo 26 días. Le dijeron las autoridades penitenciarias que iban a resolver la situación y bueno, él cesó la huelga y estuvo después alrededor de 10 días sin hacer la huelga, esperando los resultados, y al no ver que estos resultados se cumplieron, empezó a exigir de nuevo. Ya lleva 7 días y esto es una cuestión que es muy peligrosa porque una persona mayor es el más anciano de los detenidos en la rebelión de San Antonio y tiene algunos problemas de salud y estamos muy preocupados de que pueda suceder algo fatal, y condenamos a la dictadura castrocomunista por tenerlo en prisión y cualquier situación adversa a su vida. Los responsables son Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que son los que lo tienen preso ahí injustamente, el Partido Comunista, y por eso exigimos la liberación inmediata de Carlos Manuel Pupo, de Roberto Ferrer Genel, Alexis Díaz Rodríguez, en sí de todos los que están presos injustamente. Estas personas están presas por hablar, por reunirse. Es un derecho humano que hay que defender donde quiera, incluso estando en guerra el país. Esos son derechos que no se les puede quitar a las personas porque son tan elementales que se convierten en derechos inalienables, propios de la persona, la esencia misma de ser humano. Por eso exigimos la libertad de Pupo, de Roberto Ferrer, de Alexis Díaz y todas las personas que están presas por problemas de conciencia y política incluso. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con estos mismos hechos de violaciones de los derechos humanos, pero en este caso no es en nuestro país, aunque se parece mucho, que tiene las mismas características de violar los derechos de las personas, y me refiero a uno que está titulado de la siguiente manera: la policía iraní mata a una mujer joven y las máximas autoridades cortan la internet. La joven de 22 años, Mahsa Amini, fue golpeada brutalmente y arrestada por la policía iraní
Su delito, llevar el hijab o velo incorrectamente en público. El fallecimiento de Mahsa ocurrió el viernes 16 de septiembre de 2022, 3 días después del uso de la fuerza desmedida por las patrullas de orientación de la policía de la moral del régimen de los ayatolás en Irán. Las autoridades iraníes aseguran que la muerte de Amini fue debido a un problema médico, diagnosticado como problema cardíaco, en un centro hospitalario de la ciudad de Teherán. También las autoridades judiciales anunciaron un equipo de investigación por indicación del presidente del país, Ebrahim Raisi. La familia de Mahsa no están de acuerdo con esta situación, incluso elevaron una protesta a través de su abogado, donde en su cuenta de Twitter dijeron que la situación era un asesinato y que Amini había recibido un golpe en la cabeza que le desencadenó una fractura de cráneo y responsabilizan a la policía de la moral. Asimismo, existen otros testigos que observaron la detención y los pisos de Amini dentro de una camioneta de la policía. Muchos iraníes culpan directamente al líder supremo, Ali Khamenei. No obstante, el descontento es generalizado en el país, no solo de la familia Mahsa, sino muchos de los ciudadanos indignados han salido a las calles a protestar por el asesinato de la joven, y muchas de estas personas no están de acuerdo con el uso obligatorio del velo, que es un reglamento impuesto para todas las mujeres en Irán. En el 2019 se inició la rebelión del velo cuando la joven Vida Mobahed, en una plaza pública de Teherán, se quitó la hijab y lo lanzó en alto, en un palo, como muestra de protesta contra la obligatoriedad del uso del velo en las leyes de la tiranía iraní. La población iraní salió en manifestación de protesta a las calles de decenas de ciudades y pueblos. Algunas de las manifestaciones se vio a las mujeres quitarse el velo en señal de solidaridad y de indignación intensa por el asesinato de Mahsa Amini. Esto fue ocurrido por la acción arbitraria de la policía y las leyes injustas del uso del velo en el país. En Kerman, ciudad natal de Qasem Soleimani, quien fue jefe de los sicarios de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, murió en Irak por un ataque preciso de la Armada estadounidense. La población destruyó una gran pancarta con su foto y de otros altos directivos en el país como símbolo de rebelión y protesta contra esta injusticia de asesinar a una joven. Los altos dirigentes del régimen de los ayatolás ordenaron el bloqueo del acceso a Internet para evitar la propagación de las manifestaciones y la exposición de las represiones policíacas que han sido tan brutales y han muerto al menos 11 personas, de ellas un niño de 16 años y más de 400 heridos. Esperamos que el mundo libre, con su posición de firmeza y condena, impida las masacres policiales en Irán, que recuerden los miles de muertos de noviembre del 2019. La tiranía de los ayatolás iraníes tiene un programa militar investigativo sobre la energía nuclear y quiere conseguir la bomba atómica para amenazar al mundo libre e imponer un imperio religioso chiita en el Medio Oriente. Con la toma de la ciudad de Jerusalén, la desaparición forzosa del pueblo hebreo y su identidad como Estado judío de Israel. El régimen teocrático musulmán iraní está en contubernio con la Cuba castrocomunista en la destrucción del mundo libre y de la democracia representativa liderada por Estados Unidos y Occidente. Ambos regímenes se aliaron con Vladimir Putin para hacer efectivos esos mancomunados esfuerzos. En Cuba, la policía castrocomunista ha golpeado y encarcelado a muchas mujeres por manifestarse públicamente y romper el velo de la injusticia. Ellas han alzado el pañuelo de la libertad de expresión, en especial el día de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021, 11J.
algunas le han fracturado los huesos, disfigurado el rostro por los golpes, inyectado en contra de su voluntad y han recibido vejaciones dividinosas con amenazas de violaciones sexuales por las autoridades del régimen comunista en las cárceles. Por la vestimenta también algunas mujeres cubanas han sido golpeadas por las autoridades policiales de la tiranía castrosocialista. No porque existe oficialmente un código de vestimenta ni por el uso exótico de la ropa, sino por llevar el símbolo de la bandera americana como parte de la ropa. Incluso se le ha negado los servicios médicos y el acceso a otras dependencias gubernamentales cubanas. El uso de la red de Internet en Cuba e Irán se han evocado los anhelos de libertad y el descontento popular contra ambos regímenes. Las redes son instrumentos de libertad de expresión que deben seguir exponiendo la realidad de ambos pueblos, negadas por sus gobiernos tiránicos. Cuba e Irán deben ser libres ya. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, porque traigo uno relacionado con el libro de la dictadura de la democracia inicial y está titulado Cuba es un país paria por violentar los derechos humanos. Como hemos visto, Cuba aparece en todas las listas de organizaciones no gubernamentales internacionales, incluso de las mismas Naciones Unidas, aunque aquí no se critica fuertemente a este tipo de régimen porque están también otros países con las mismas características y tratan de minimizar todo este proceso. Pero la gran realidad es que Cuba es un gran violador de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que hace que se convierta en un país paria por violentar los más mínimos derechos de un ser humano, de una persona, y que esto va en contra de no solo de estas personas que son violentadas, este pueblo que no tiene estos derechos, sino que va en contra del derecho internacional también, que el propio régimen se ha dicho que cumple todos estos acuerdos. Incluso en su propio despecho constitucional menciona algunas libertades que en realidad no cumple. Esta técnica de exponer que sí, que cumple los derechos humanos y exponerlo en la Constitución no es nada nuevo. Recuérdese que el primero que hizo estas características fue Joseph Stalin en la Unión Soviética, incluso en contra de Lenin, porque Lenin nunca quiso que se hicieran elecciones universales, ni referéndum, ni que se mencionaran estos derechos y libertades fundamentales. Pero el mismo Stalin decía que que no importaba que hubiesen elecciones, porque eso estaba controlado, porque en definitiva el que cuenta los votos es el que determina quién fue el ganador. Y eso es lo que sucede aquí en Cuba, que el régimen tiene controlado a través del Partido Comunista toda la sociedad. Incluso el Partido Comunista es el que administra todas las empresas a través de sus secuaces que responden ya sean directamente partidistas o respondan a sus intereses. Por eso en Cuba vivimos una dictadura totalitaria porque ocupa toda la sociedad, está subordinado a ella y eso hace que sea en realidad un régimen totalitario y no una autocracia. En la autocracia el tirano solo se preocupa por las cuestiones políticas, pero las demás las deja en manos de otras personas y que haya ciertas libertades económicas que no existen en una dictadura totalitaria. Incluso cuando se deja ver que existan pequeños propietarios, no tienen que responder a los intereses del Partido Comunista y del Estado para poder tener esa propiedad. Incluso aquí en Cuba hemos visto como personas que tienen cafetería o algunas pequeñas restaurantes, si tiene algún descontento, desafecto al proceso comunista, le exige que lo expulse del trabajo. Incluso en los mismos trabajos del Estado, quien alce la voz no en contra del sistema, sino diciendo lo que está sucediendo y para que mejore, también son expulsados del trabajo, porque esa es la característica que tiene el sistema comunista, que es
tratarte de convertirte en un elemento paria, que no tengas un salario y que te mueras de hambre para que no puedas desarrollar todas esas ideas buenas que tienes a favor de los seres humanos. Y esto es una de las características del sistema totalitario. Recuérdense que en el caso hubo dos sistemas totalitarios, que es el caso de Hitler en Alemania, nazista, que impuso un totalitarismo socialista y estaba en contra del comunismo soviético y peleó en contra de los comunistas y era anticomunista Hitler. Sin embargo, en la Unión Soviética era al revés, ese es el mismo que existe aquí en Cuba, que es un totalitarismo comunista. Aunque los mismos comunistas teóricos mencionan que el socialismo es la primera fase del comunismo y que se debe seguir evolucionando finalmente hasta instaurar el sistema comunista. Por eso mucho del trabajo de los comunistas es infiltrarse muchos de sus agentes en los países democráticos para ir instaurando poco a poco un sistema socialista con sus leyes, ejemplo, el transporte público, la escuela pública, y entonces, bueno, porque no es malo que haya, porque en definitiva los que no tienen recursos pueden asistir, pero el objetivo es ir poniendo en la mentalidad de las personas la gratuidad y que todo es, y que el Estado es el que resuelve las personas, los intereses de las personas y los problemas, y que va a ir creciendo el Estado poco a poco, hasta que se convierta en realidad un país socialista y al final el comunismo que es lo que quieren todos estos ideólogos y teóricos del comunismo. Por eso los cubanos tenemos que seguir afirmados en nuestros principios de defender los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales que están instituidas en nuestra Constitución de 1940, que está vigente porque fue quitada a la fuerza por el régimen de Fidel Castro, y también en el derecho internacional porque nos permite que el mundo pueda comprender las situaciones graves que estamos viviendo de los derechos humanos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Anaxímenes de Mileto, filósofo, matemático, astrónomo, que nació en Grecia en el 585 y murió en el 528 a.C. Y nos dice: el aire se mueve siempre, ya que en efecto todas las cosas se transforman, no se transformaría si no se movería. Y esta es una gran realidad, que debe haber siempre algún movimiento para que puedan las cosas transformarse. Nosotros en este caso tenemos el ideario de nuestro apóstol José Martí, que nos habla muy bien de que cómo este aire es beneficioso para la sociedad. Incluso nos especifica que como el hueso al cuerpo humano y el eje a una rueda y el ala a un pájaro y el aire al ala, así es la libertad, la esencia de la vida. Cuando sin ella, si hace, es imperfecta. Y esta es la gran realidad de lo que nos explica más modernamente nuestro apóstol José Martí sobre este hecho de Anaxímenes, que en realidad el aire es como el ala al pájaro para volar libremente. Y vemos que en Cuba ese aire está viciado, ese aire está contaminado por una ideología comunista que le ha quitado la libertad al pueblo cubano y que en realidad ha convertido una república libre y democrática que nació en 1902 y en el 59 fue seccionada totalmente, donde se apuñaló los artículos principales de la Constitución y después se sustituyó a la fuerza con la Constitución comunista en 1976, y esto es lo que hace que en Cuba existe una dictadura totalitaria comunista. Y nosotros tenemos que tener presente que sí estamos viendo esta dictadura. ¿Por qué? Porque existe un solo partido, el Partido Comunista, que controla el Estado y la administración, que el Partido Comunista, junto con la policía política o Gestapo, que es la seguridad del Estado, G2, controla la sociedad y hay mucha injusticia dentro de ella. Controla el sistema judicial y las leyes para callar a sus opositores y disidentes. Incluso usa la pena de muerte
con motivos políticos para persuadir y controlar a la sociedad y acallar ese espíritu de libertario que existe en la sociedad para poderse mantener ellos en el poder. Con todo este sistema de justicia injusto, encarcelan, destierran por motivos políticos, religiosos, por cuestiones de ideas. Y esto hace que sean graves violaciones de los derechos humanos, lo que estamos observando en Cuba. Controlan la comunicación y la información, todo está en poder del Partido Comunista, que controla ese Estado y esas empresas. No hay elecciones ni libres, ni democráticas, ni justas. Y no hay ni supervisores dentro de las mismas elecciones falsas que hacen ellos. Este proceso electoral está viciado. Por eso no debemos asistir a este referéndum que se va a hacer. No por el problema de esto ya ideológico, que si escribieron ciertas cuestiones que no van con nuestras ideas. No debemos ir porque esto es un referéndum que ya está aprobado por la tiranía, porque ya fue aprobado por el Parlamento, el falso Parlamento que tienen ellos, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en realidad es porque es una tiranía y nos quiere imponer un modo de vida distinto. Es una tiranía y no podemos darle esa legitimidad. Por eso no debemos asistir para quitarle ese apoyo moral que se le da a la dictadura y que tiene entonces para después hacer publicidad al mundo entero de mira cómo apoya a mucha gente en Cuba, mira cómo el pueblo lo apoya. Y eso es una falsedad. Lo mejor es no asistir a ese referéndum. Si usted tiene miedo por X situación de que puedan tomar algunas medidas directas contra usted y su familia, bueno, aunque sea pongan la boleta bajo la dictadura comunista, bajo la tiranía castrocomunista o castrosocialista, y lo que se le haga algún refrán corto para que usted ponga ahí, pero que demuestre su descontento y que usted que no quiere más comunismo y lo que quiere es libertad y democracia. Y esto hará, crezcan ustedes esa semilla de libertad, esa libertad esté en usted como persona y se pueda transmitir a otras personas y podamos lograr que Cuba sea libre. Quitándole la legitimidad al régimen, podemos acelerar el camino hacia la libertad de nuestro pueblo. Por eso que hemos hablado de todas las violaciones graves que ha cometido la tiranía. Vivimos en una sociedad de miedo, donde las injusticias, la ignorancia y el miedo son los tres elementos principales que tiene la dictadura para su control y su sumisión a ella a través del Partido Comunista, que es el órgano principal que existe en el país y que nos impone un estado de guerra no declarado contra el pueblo cubano. Y esto es lo que nos hace que nosotros como cubanos, como gente que amamos la libertad, como gente que respetamos la dignidad humana a través de los derechos humanos básicos, esos derechos inalienables, tengamos que luchar en nuestra patria para ponerle fin a esta tiranía e instaurar la verdadera República de Cuba con un Estado de Derecho y en libertad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, doctor Pablo Fuentes Viñoles, a los técnicos y productores de este programa, y como siempre, como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano,
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso, que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo». El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Theo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.